Hola Tauro, buenos días, bienvenido a Lely Astral. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que de esa manera apoyen nuestro refugio de animalitos rescatados. Además, a que veas nuestros videos completos para que puedas participar en el sorteo de premios y nos apoyes con tu tiempo de visualización. Quiero contarte que ya tenemos lecturas privadas de pago. Es una videollamada en la cual puedes preguntar todo aquello que desees. Y nuestros datos de contacto están en el primer comentario, ¿listo? Bueno, además de la lectura, analizaremos qué rituales puedes hacer tú mismo, tú misma, para la situación que nos muestren las cartas. Hoy vamos a hacer tu especial de amor, Tauro. Recuerda que esta es una lectura general, no tiene fecha específica para escucharse, sexo, género a quien va dirigido. Y que si no resuena puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejarlo pasar, ¿ok? Si no conoces tu ascendente, en el primer comentario hay un video donde te digo cómo puedes conocerlo. Esta lectura tiene 3 partes, vamos con un mensaje general de los ángeles, luego el amor y luego luego los solteros, perdón, y luego los que están en una unión. Días de triunfo en el amor. Mira que para ti que te ha estado como preocupando cierta situación en específico, los ángeles te dicen la victoria te dará paz. Si tú crees que viene esa victoria, ese triunfo en el amor, escribe hecho está en los comentarios. Mira que esta es una carta muy bonita porque es una carta que nos habla acerca de la paz. Aquí tenemos esa representación de la paloma. Vemos los sentimientos representados por el agua. Y miren que están en conexión, ¿sí? La paz que sobrepasa los sentimientos. Entonces, yo auguro que en los próximos días, si tu paz y tu tranquilidad, digamos, han sido afectadas por un contacto cero, por una ruptura, es muy probable que esta situación se solucione. Vamos a ver cómo hacerle, cómo te aconseja. Pero yo veo que situaciones que te producen ansiedad, dolor y depresión, es como que termina. Te dice, no te culpes, rectifica. Mira que ya nos está hablando de que durante los próximos días, para obtener esta victoria y la paz, también va a ser necesario que reconozcas tus errores contigo, con la otra persona, y que para ello pues tengas la humildad suficiente, ¿sí? No siempre hay que mirar la paja en el ojo ajeno. A veces tenemos un tronco en nuestro propio ojo y no somos capaces de observarlo, sino que siempre hacemos esa proyección en los demás, ¿sí? Y hoy el universo te está diciendo, para que te traiga esta victoria con la cual vas a obtener paz, va a ser necesario también reconocer errores. Te dice, renacerás de lo antiguo. Definitivamente yo veo que hay situaciones que aquí se van a solucionar, reconciliaciones, también veo que se pueden estar aproximando encuentros con exparejas con las cuales probablemente tú ya no quieras regresar, ni esa persona, pero sí les va a ayudar como a colocar las cosas en paz, en calma, en tranquilidad y de esta manera pues estar un poquito más tranquilos y digamos resolver ese pasado que a veces es lo que nos impide avanzar en el futuro, ¿sí? Vamos a ver ahora las iniciales. Vamos a ver qué iniciales son importantes para el amor en estos días en la vida de Tauro. Tauro, dame iniciales. Tenemos la letra X, la letra M, la W, creo que esta era la W y esta la M, la letra C, la letra R. Estas son las iniciales del nombre, del apellido o de la forma como ustedes le dicen a esa persona especial, ¿ok? Bueno, vamos a ver la primera parte que es nuestra lectura para los amigos solteros. Recuerden que los solteros son los que no sienten nada por nadie ni tienen ningún tipo de vínculo o conexión con alguien, ¿ok?
Dice el gnomo del trabajo. Viene un trabajo nuevo o aumento. Tendrás buenos resultados por tu esfuerzo. Bueno, esto siempre lo tenemos que contextualizar al tipo de lectura que estamos haciendo. Esta es una lectura de amor y yo veo que se acerca es una nueva pareja que va a ser resultado del esfuerzo de sanación, del esfuerzo de reconstruirte que estás viviendo en este momento de tu vida. Sí, yo siento que has vivido un proceso de trabajo interno súper fuerte, un proceso de conexión contigo mismo, un proceso de salir adelante pese a los obstáculos, pese a las adversidades, y que es un trabajo bonito, Tauro, sí. Es un trabajo que si no lo has iniciado te invito a hacerlo porque el universo te está diciendo, te urge para que cosas nuevas, cosas que vibren diferente a lo anterior, lleguen a tu vida, ¿ok? Por aquí llega Onur a acompañarnos. Vamos a ver entonces qué se viene en la lectura. Onur es uno de nuestros gatitos del refugio. Viene una persona, sí, muy pronto a tu vida. Viene con el ánimo de conquista, de luchar por ti. Definitivamente puede ser esa persona que las cartas nos están mostrando. Y sin embargo, al lado tenemos la carta de la rueda de la fortuna. Y en este momento es una carta que me indica como si no te sintieras merecedor o merecedora de las cosas buenas que te pasan, ¿sí? Entonces miren que es algo en lo cual debes trabajar, ¿sí? Porque a veces las personas somos capaces como de sabotear, de boicotear las cosas positivas como este caballero que siento que llega pronto en las próximas semanas. Y es como que te asustas, ¿no? Te asustas y al mismo tiempo empiezas a generar barreras. Mira, aquí estás tú. em, y empiezas a generar barreras y a buscarle peros a la situación, ¿sí? Veo que este 4 de bastos nos está invitando a tener armonía, a que te des cuenta de que una pareja buena, sana y estable es el resultado de o la cosecha de todas las cosas buenas que has sembrado. Te veo muy inseguro, Tauro. Te veo que tienes que trabajar la parte de la seguridad y de la confianza, ¿sí? Me dice que es como si tuvieras mucho pesimismo respecto a esta parte del amor, cuando las cartas lo que te muestran es que realmente las cosas van a salir bien con esta persona especial. De hecho, al salirme esta carta de aquí invertida, me dice que tú vas a estar pensando como que el otro solamente te tiene para este tema sexual que nos muestra aquí. Y pues yo te digo que no, que es una relación que augura éxito como este 7 de oros, que es una relación, digamos que va a traer cosas buenas, positivas. Y lo más importante, desde lo que el gnomo nos estaba diciendo, que es una relación que te mereces, que es una relación donde debes sentirte merecedor o merecedora de todas las cosas buenas que te están pasando, ¿listo? Entonces, a pensar en positivo, a replantearnos, a sentirnos merecedores y a tener presente que no todas las personas son iguales, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a la lectura para el plano de lo sentimental para todos aquellos amigos que tienen una conexión, un vínculo especial con alguien. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, la ex. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero. En este momento, concéntrate y en tu mente di el nombre de esa persona especial. Tenemos a las potestades Sensiner. Dice, ten cuidado con tus ideas negativas, pueden llegar a caer en errores fatales o vicios destructores. Purifica tu mente. Miren que es un mensaje claro, es un mensaje directo, es un mensaje certero, es un mensaje que te habla acerca de limpiar todos aquellos pensamientos que tienes acerca de tu pareja. Siento que algunos están haciendo suposiciones respecto a lo que el otro hace, piensa o dice de ti y que ya es momento de hablar.
También me resuena mucho que hay personas desconfiadas en este momento de que su persona especial tenga alguien más. Y yo digo, pues si tienes la duda, antes de inundarte y llenar de basura tu cabecita o de escuchar a terceros o a otras personas, confronta directamente la situación. Mira que te está diciendo algo así como ten mucho cuidado con tus pensamientos porque lo que creas en tu mente lo creas en tu mundo. ¿Qué siente, qué piensa, qué quiere, qué espera de ti esta persona especial, qué se aproxima para ustedes dos como pareja? Wow. ¿Qué te aconseja el tarot? Bueno, vamos a ver nuestras cartas. Aquí han quedado un poquillo desorganizadas. Listo. Entonces nuestra primera carta representa el que siente esta persona por ti. La carta del Láker me dice que es una persona que sexualmente te desea o te extraña demasiado. Es una persona que no se ve estando con alguien más, sí, que al menos en la cama no encuentra a alguien como tú. Veo que aquí algunos de ustedes están saliendo con personas de signo Sagitario, Libra, Piscis, sí, y con Géminis. Pero el deseo sexual de esta persona hacia ti es otro nivel, sí, es súper fuerte, súper intenso. Yo veo que definitivamente como que por más de que esté con otros, con otras, no puede encontrar en ti eso. Los pensamientos de esta persona son de tristeza, de remordimiento, sí. Quizá ustedes estén distanciados o peleados en este momento, pero esta carta me marca mucho el tema del remordimiento y el tema de que esa persona es como si empezara a darse cuenta del daño que ha causado, ¿sí? Empezar a comprender el impacto que han tenido en ti sus actos, el impacto que han generado cada una de sus acciones. ¿Qué es lo que quiere? Nos habla este 4. ¿Sí? Me dices una persona que probablemente en los próximos días llegue a darte algún tipo de regalo. Acepta este regalo, mi querido amigo, porque yo veo que es un regalo que va a significar como el son de paz, ¿sí? Como la tregua, si es que están peleados. O si están bien, ese regalo va a significar algo así como, oye, yo sí pienso en ti, si estoy pendiente de tus cosas, si presto atención. Me resuena que algunos de los tauros sienten que su pareja no presta atención a las cosas que les cuentan, o a los detalles o a las cosas simples y pequeñas y este regalo va a ser como diciéndote, oye, yo sí definitivamente presto atención a lo que tú dices. Tenemos aquí este 8 de copas, ¿sí? Y esto me habla de que esta persona espera de ti que tú en algún momento logres llenar tus expectativas con todo el amor. Esto se aproxima para ustedes, ténganlo muy presente ese regalo y esta persona espera que también este regalo llene tus expectativas, ¿sí? Y no solamente las expectativas materiales, sino expectativas emocionales. ¿Qué se acerca para esta relación? Un cambio de rumbo. Si las cosas iban mal, déjame decirte que es como que dan una transformación súper grande, súper gigante hacia nuevos horizontes. Yo veo que algunas de las parejas se aproxima un viaje para ellas y este nuevo cambio de rumbo va a representar un logro, una victoria. Es como si tu pareja te dijera, oye, vámonos y empecemos en otro lado de cero, así sea mudarse o cambiarse de ciudad o en la misma ciudad, pero en otra casa, en otro apartamento, les dará muy bien. Veo que no se la vas a poner tan fácil porque esto me habla de un trabajo que ha costado mucho esfuerzo, pero te dice tampoco entres como en esta hostilidad, ¿sí? En este orgullo mal habido que nos marca este rey, ¿sí? También te aconseja mucho tener cuidado con la impulsividad. Recuerden que el anciano invertido es el mismo, es la carta del ermitaño, ¿sí? En otros tarots, y es una carta que nos habla acerca de tener presente la sabiduría y no cometer estos errores por imprudencia, ¿listo? Mil gracias por escucharnos, bendiciones a todos y cada uno de ustedes, los llevamos en nuestro corazón.
quiero invitarlos a que se suscriban, activen la campanita, denle like a este video y que así podrán participar por una lectura privada cada semana en el sorteo y estar en nuestros en vivo. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes y los llevamos en el corazón. Bueno.